Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Patricia, buenas tardes. Hablamos del crimen de la peregrina, así se conocía este suceso que tuvo lugar ya en abril del 2015, el asesinato de Denis. Denis Picatien, efectivamente, ahora dentro de nada, hace 10 años. Bueno, fue un crimen horrendo, como todos, pero este especialmente porque además hubo alevosía, un crimen que realmente fue un asesinato, ¿no? Bueno, Denis Picatien era una peregrina estadounidense, pero de origen asiático, que estaba haciendo el Camino de Santiago. Ese día en concreto estaba en la etapa de Astorga, se había alojado en el albergue de San Javier, coincidía además, ¿no?, paradojas de la vida, que era el domingo de resurrección, fue a misa a una iglesia cercana a la catedral y empezó a hacer el camino. Un poco más allá de Castrillo de los Polvazares, vio una señal, una flecha amarilla que indicaba a la derecha, tomó ese... Que mal indicaba. Claro, porque era falsa, ahora lo explicaremos. Tomó ese ramal y, pues nada, a los pocos minutos le salió un hombre que estaba vigilando, que la estaba emboscando y la atacó, le golpeó la cabeza con una piedra, la pobre chica cayó desfallecida al suelo. Y lo que ocurrió después, en fin, trataré de ser suave, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que este hombre la degolló, le cortó las manos, la desvistió y la enterró allí en las cercanías, además de robarle los $1.300 que llevaba en su mochila. Por eso comentábamos que es un crimen especialmente crudo, porque es fortuito hasta el punto en el que pudo haber sido la víctima Denis, como podía haber sido cualquier otra peregrina, en este caso, que pasara por el camino, pero el autor del crimen preparó todo para alejar precisamente a la víctima del recorrido que seguía el resto, ¿no? Es lo que llamamos en criminología un trampero. Es decir, es verdad que este hombre lo mismo le daba esta pobre peregrina que cualquier otra. Ya tenía antecedentes este miserable en acosar a peregrinas, en fin, por si podía sacar algo económico de ellas, y había habido alguna denuncia, pero no habían prosperado. ¿Qué ocurrió? Que en este caso él estaba apostado como un trampero cazador, y cuando vio a la peregrina que caminaba sola por ese ramal, que del camino principal puede estar a 1 kilómetro aproximadamente, pues claro, vio que era claramente extranjera porque era asiática, de una talla pequeña, y inmediatamente, como digo, estaba apostado, se pegó el salto al camino y la atacó y acabó con su vida del modo que ya he dicho y que, bueno, no vamos a repetir, ¿no? Vamos a recordar cómo fue todo el proceso de la investigación, porque claro, me imagino que Miguel Ángel Muñoz, que fue el autor de este crimen, elegía, ¿no?, pues este perfil de víctima, a ser posible que fuese extranjera, para tratar que la echaran de menos cuanto más tarde mejor, para ganar ahí un tiempo precioso en este caso. Pero ¿cómo encauzó la investigación hacia dirigirse a esta persona? Sí, hombre, normalmente el peregrino, si es extranjero, hay más impunidad en cuanto a que hay menos capacidad de reacción inmediata, ¿no? Bueno, pues ocurrió, la verdad es que fue una investigación muy intensa. En aquellos años, en Estados Unidos, uno de los candidatos a la presidencia del gobierno de Estados Unidos, que naturalmente no era Trump, era el senador John McCain. Era un hombre muy importante y resulta que era amigo de la familia de la peregrina, de Denis Picatien, y especialmente de su hermano Cerich. Entonces, pues, en fin, tomó cartas en el asunto, descolgó el teléfono, llamó a Madrid, llamó a la Moncloa, entonces estaba Rajoy, y movilizaron todo tipo de efectivos y de recursos. En este caso trabajaron aproximadamente unos 200 agentes de todo tipo, encabezados por la comisaría de Astorga, que era por demarcación a quien le tocaba, y más concretamente la inspectora Patricia, una excelente funcionaria que luego le dieron una medalla por este tema, también con efectivos de la Comisaría Provincial de León, también vino gente de Madrid, y bueno, pues movilizaron, aquí tengo el listado, unidades subsuelo, la UIP, GEOS, perros, caballería, el helicóptero, incluso la UME, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Pero ¿qué ocurrió? Que, bueno, ya desde el principio este hombre, Miguel Ángel Muñoz Blas, era uno de los principales sospechosos, junto con un peregrino italiano que había coincidido con Denis en algunas etapas y que no tenía absolutamente nada que ver, pero bueno, por protocolo también pusieron la lupa en... Se buscan esos puntos, ¿no? Claro, pero se centraron más en Miguel Ángel Muñoz porque ya tenía antecedentes de acosar a peregrinas, porque además de los $1.300 que le robó a la pobre chica, los cambió en un banco de Astorga. Y, por si eso fuera poco, cuando hicieron uno de los registros en su casa, bueno, su casa era una cabaña en el monte, una de estas cabañas de madera que compras, la trasladas en un camión, la sitúas allí y vivía pues allí en una parte inhóspita del monte, ¿no? Y encontraron una gorra que era de la peregrina. ¿Cómo fue la detención cuando se produjo? Pues la detención fue medio año después, porque las investigaciones duraron 5 o 6 meses. Una investigación dilatada. Sí, efectivamente, y muy laboriosa, porque, claro, este hombre había enterrado a la chica, luego la volvió a desenterrar y la alejó de donde estaba, en fin. Bien, pues la detención se produjo en Asturias, porque él estaba con un grupo de peregrinos que estaban por la zona de Asturias, muy cerca de Luarca, y bueno, ya todo indicaba que él era el homicida, el asesino. Decretaron su detención y entonces los policías de la comisaría de Luarca hicieron el acto físico de detenerle, mandaron un helicóptero y en el trayecto del detenido aquí a León, el policía que le acompañaba, que podemos denominarle el policía sombra, logró que se viniera abajo y que confesara el crimen e incluso el lugar donde estaba enterrada por segunda vez. Claro, luego se desdijo de este asunto, pero efectivamente, gracias a ese tema se pudo determinar dónde estaba el cadáver, pero nunca, sin embargo, aparecieron las manos. Eso te iba a preguntar, después en el juicio se mantuvo firme en esa confesión que había hecho, trató de dar una versión contradictoria, ¿cómo se sucedió? Bueno, pues a ver, ocurre con todos los detenidos, especialmente los que son culpables, ¿no? Tuvo tiempo para recapacitar, para reflexionar y recibir consejos de su defensa y bueno, pues negó todo lo que había confesado en un primer momento y que se correspondía con la realidad. Dijo, pues, en fin, dio una serie de excusas peregrinas y nunca mejor dicho, con doble sentido, de que bueno, pues había abordado a la chica pero que no la había forzado en ningún momento, que bueno, pues ella le había hecho como era oriental, unas catas de judo o algo así y que pues sin querer ella se había caído, se había golpeado y bueno, pues había muerto. ¿No? Bueno, en el juicio, si no recuerdo mal, efectivamente fue por jurado popular y no hubo ninguna duda a la hora de condenarle. Le cayeron 23 años, 20 por el asesinato, es decir, que había alevosía, claramente, y 3 por el robo con violencia, por los 1.300 euros. ¿No? ¿Dónde está cumpliendo condena? Pues hice una gestión ayer precisamente y lo han trasladado hace tiempo y ahora está en Madrid, está en Extremera, porque él había nacido en Madrid, aunque su familia paterna eran de Maragatería, por eso él, después de divorciarse y tener una vida azarosa y antecedentes policiales, había comprado una pequeña cabaña de madera y se había trasladado a ese monte, pero esa parte debía ser una pequeña finquita de su padre, que era un hombre completamente ajeno al crimen, como es natural, y se había instalado ahí. Está en Extremera, efectivamente. Bueno, han pasado ya 10 años, recordábamos en el equipo de decir, madre mía, lo hacíamos... nos resultaba todavía como más reciente, ¿sabes? No nos hacíamos a la idea de que hubiera pasado ya una década de este crimen que, por supuesto, bueno, tuvo repercusión a nivel nacional, porque la inseguridad con la que después, durante un tiempo, se sentían los peregrinos en un camino tan importante como es el de Santiago, pues dio mucho de lo que hablar. Me iba a referir. Yo soy también peregrino y hacemos etapas. Pues precisamente este fin de semana vamos a hacer una etapa con la Asociación del Camino de Santiago de León. Y hay que decir que el camino es esencialmente seguro. Es verdad que desde que el camino existe y ya van para siglos, bueno, hay picaresca.
La picaresca, pues, del tabernero que te cobra más, el pícaro, pero en ningún caso tu vida corre peligro. Por tanto, estos son casos absolutamente excepcionales. Y hay que decir que el Camino de Santiago es seguro tanto en las zonas rurales, que patrulla y protege la Guardia Civil, como en las urbanas, como es el caso de la ciudad de León, que pertenece a la policía. Desde luego que sí. Lo digo claramente, no es pasión de peregrino, ¿eh? Bueno, pues 10 años del asesinato de Denise, la peregrina que perdió la vida en nuestra provincia en abril de 2015, y el próximo mes, bueno, pues ahondaremos en otro de los casos. Bueno, ya lo iremos viendo, en función también de lo que mande un poco la actualidad del momento. Trataré de escoger alguno que sea menos crudo, sí. Pero así es el oficio. Desde luego. Muchísimas gracias A y ti, nos Patri. vemos en unas semanas.